Buenos días nuevamente a todos. Ahora sí me tocó segunda predicación, pero gracias a Dios por ello y es un privilegio y es un honor poder estar en este lugar. Y también quiero aprovechar para darle las gracias de manera especial a los hermanos que estuvieron orando por mí durante la semana. Gracias por acompañarnos en esta semana de estudio, de preparación. Y bueno, nuevamente y por sobre todas las cosas, gracias a Dios que nos permite tener este tiempo de instrucción de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que en actitud de oración pidamos la dirección de nuestro Padre y que Él nos guíe. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias una vez más por poder estar juntos, por poder tener el tiempo para reunirnos, para cantarte, para alabarte, para adorarte, Señor, que sin duda tú lo mereces, tú eres digno de, y además nosotros necesitamos hacerlo, Señor, como muestra de agradecimiento, como muestra de amor por la grande obra que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias ahora también por la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder escudriñar en ella, de poder ser expuestos a través de ella y ante ella. Gracias, Señor, por esta libertad también que tú nos concedes, Señor. Queremos rogarte y suplicarte que tú estés con nosotros en este tiempo, que tú nos guíes y nos dirijas. Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente y nuestro corazón y nos haga entender tu palabra y nos ayude, Señor, a conocer el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Permite, Señor, que este propósito sea cumplido y, Señor, que tu nombre sea alabado. Edifica a tu iglesia Ebenezer en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues nuevamente repito, una bendición poder estar aquí y doy gracias a Dios de manera especial porque podemos llegar al final, a la conclusión de nuestro estudio expositivo de la carta de Pablo a los Efesios. El día de hoy nos toca la conclusión o un tipo resumen, pero antes de ello quiero también no pasar por alto los últimos versículos del capítulo 6, versículos 21 al 24, y quiero meditar en ellos muy brevemente porque quiero mencionar algo importante. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en Efesios 6. Les voy a leer versículos 21 al 24, solo para un par de comentarios. Dice así la palabra del Señor: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Quería mencionar estos últimos versículos porque aunque son únicamente una despedida de parte de Pablo en esta última carta a los Efesios, dice un par de cosas interesantes que si lo leemos de corrido, sin poner mucha atención, pudieran parecernos como un tanto sin sentido o como simplemente una despedida y listo, un agradecimiento por haber puesto atención a su escrito, a su carta. Pero Pablo dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Pablo quería que los efesios estuvieran al tanto del ministerio de Pablo y de todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque versículos antes, un par de líneas atrás ahí en nuestra carta a los Efesios, versículo 18 y 19, Pablo le da una exhortación a los Efesios y a toda la iglesia, que fue lo que vimos la semana pasada. La dedicación a la oración, a una vida de oración. Y en este versículo 18, Pablo les exhorta y les instruye y hasta les ordena, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu
y velando con ello. ¿Velando en qué? En la oración y en la súplica por todos los santos, y dice el versículo 19, y por mí. Entonces, ellos bien podían comenzar a hacer esta práctica de la oración, comenzar a llevar una vida de oración, pero Él les instruye orar por el apóstol Pablo. Él necesitaba de las oraciones de la iglesia, no solo de las de Éfeso, sino de las demás iglesias a las cuales Él había ministrado y las cuales también tenían mucho amor, mucho aprecio por el apóstol Pablo. Entonces Pablo les encarga a los efesios orar también por él, aplicar esa vida de oración y en especial de ruego y de súplica por él, por el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que estaba ya al final de su vida y también por eso veía la necesidad de la oración en favor de él. Pero como veíamos la semana pasada, la vida de oración tiene que ser una vida práctica, una vida íntegra. La oración no tiene que ser una parte superficial en nuestra vida o simplemente orar, como mencionábamos la semana pasada, por los alimentos y ahí aprovechar para mencionar un par de cosas. La oración tiene que ser parte integral de nuestra vida, de nuestro día a día y debemos estar orando en todo tiempo. Y también es importante estar orando de manera específica por las situaciones que vivimos, que nos suceden. ¿Y cómo es que la iglesia de Éfeso iba a estar orando de manera específica por las situaciones que le sucedían a Pablo? Bueno, esto es lo que menciona Pablo: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Este personaje, Tíquico, fue un ministro del Señor, fue siervo del Señor, fue colaborador del apóstol Pablo, le ayudó al final de sus viajes misioneros, principalmente fue acompañante suyo en el tercer viaje misionero y a partir de ahí hubo una convivencia cercana con el apóstol Pablo. Y Tíquico llegó a ser un personaje importante y lo menciona precisamente después de decir su nombre. Da su referencia. ¿Quién era Tíquico? Un hermano amado y un fiel ministro en el Señor. Pablo les envía, de hecho, él fue, digamos, el cartero que entregó esta carta de Pablo a los efesios. ¿Nos acordamos dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Estaba en Roma. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba de paseo, estaba de viaje en la playa. Estaba encarcelado en Roma, por lo tanto él no podía ir personalmente a visitar a los efesios, pero envió a Tíquico y envía a un hermano amado y fiel ministro. Y uno de los propósitos de enviar a Tíquico era entregar la carta a los efesios, pero también Tíquico tenía la misión de estar un tiempo con los efesios, de ver los asuntos que se presentaban en esa iglesia, de ayudar en el pastoreo de esa iglesia, y servía como nexo de comunicación para mantener al tanto a la iglesia de Éfeso de las situaciones que Pablo estaba viviendo en Roma en su encarcelamiento. Por ello, Tíquico era ese enlace, ese eslabón para que supieran lo actual, lo relacionado al apóstol Pablo. Recordemos que en ese tiempo no había correos, no había WhatsApp, no había manera de que Pablo les indique, les comunicara el día a día de su encarcelamiento en Roma, pero Tíquico les podía actualizar la información hasta cierto punto y de esa manera la iglesia de los efesios podía estar al tanto del ministerio de Pablo y estar orando por él. Ese es el primer punto. Algo también importante o relevante es que Pablo envía a Tíquico con otro propósito. Seguimos leyendo, versículo 22, el cual envía a vosotros, es decir, a Tíquico, para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Suena interesante esta palabra, que consuele vuestros corazones. Esta última frase, otro de los propósitos por el cual Pablo envió a Tíquico fue para consolar el corazón de los efesios. El mismo Pablo en el contenido de su carta tiene también ese propósito de llevar consuelo a la iglesia de Éfeso. Pero repito, resulta interesante porque ¿quién es el que estaba encarcelado? ¿Quién es el que estaba con limitaciones, con privación de su libertad? Pablo. Quizá si lo analizáramos de manera lógica, natural, pensaríamos que Pablo era el que necesitaba consuelo.
el que necesitaba apoyo, seguimiento, compañía, y sin duda que podría haberlo necesitado, pero el sentimiento de Pablo era de darse por completo para el ministerio del Señor y para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. Y entonces aún Pablo, en esa condición de encarcelamiento, de sufrimiento, de privación, tiene el propósito de servir de alguna manera de consuelo para la iglesia de Éfeso. Entonces esto es algo importante también que debemos conocer. Y por último, a manera de finalización, Pablo envía una bendición a la iglesia de Éfeso y les dice, versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Menciona tres palabras: paz, amor y fe. Algo que estuvo desarrollando a lo largo de la carta de Efesios. Los creyentes, la iglesia de Éfeso había sido objeto de la paz de Dios al enviar a Jesucristo a morir por ellos. Recibían el amor de Dios y la fe había sido sembrada en la iglesia, en los creyentes de Éfeso. Y entonces les recuerda esto que ha desarrollado a lo largo de la carta de Efesios: que la paz, el amor y la fe sea con todos ustedes. Y por último, versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y nuevamente es un recordatorio de todo lo que han visto a lo largo de la carta. La gracia del Señor es exaltada una vez más. Pablo, repito, estaba preocupado por la edificación de la iglesia, por ser bendición aún en esas circunstancias de encarcelamiento a la iglesia de Éfeso y a todos. Entonces, es importante estos últimos versículos con los cuales Pablo se despide de los efesios y el mensaje que podemos encontrar ahí. Pablo siendo bendición a la iglesia a pesar de sus circunstancias, y podemos identificar también una similitud con el Señor Jesucristo cuando ahí clavado en la cruz, Él se olvidó por completo de sí mismo, de sus padecimientos, y buscó ser bendición a sus hijos, a los que habríamos de creer. Y Pablo estaba teniendo esa conducta o esa actitud de imitar a Cristo para ser bendición a nosotros. Y nosotros tenemos que vivir una vida, buscar vivir vidas que también tengan esta actitud, que muestren este tipo de vida, aun cuando nosotros vivamos situaciones adversas, en contra de nuestros beneficios personales, humanos, terrenales. Debemos entregarnos por el beneficio de la iglesia. Pensemos en eso y pensemos en que nuestras vidas sean vidas dedicadas al Señor. Con esto quiero finalizar estos versículos del capítulo 6 de Efesios, y ahora sí quiero que nos enfoquemos en lo que es el resumen o la conclusión de la carta de Efesios. Y quiero pedirles a todos de su paciencia, de su atención completa, total, porque vamos a tratar de dar un resumen de todo lo que es Efesios. Y Efesios es una carta muy importante, a pesar de ser relativamente breve, solo con 6 capítulos. Efesios es uno de los 3 libros con mayor contenido doctrinal y teológico del Nuevo Testamento, solo por detrás de Romanos y de Hebreos quizá. Pero la carta de Pablo a los Efesios está cargada de un mensaje doctrinal y teológico importante para la iglesia. Entonces vamos a mencionar muchas cosas, les voy a llenar de mucha información, así que les pido que estemos atentos para que esto pueda ser de bendición a nosotros. Espero que a quienes les gusta tomar nota, tomar apuntes, les sea de mucha utilidad esta información que vamos a tener. Y entonces nuevamente les pido de su atención. Bueno, para iniciar nuestro resumen de Efesios, vamos a ver nuestro video resumen, que también es de mucha utilidad, de mucha edificación. Así que les pido que pongamos atención a este video. Adelante. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús.
Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas, a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó, perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz.
Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa.
Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Bien, pues nuestro video clásico donde podemos comenzar a recordar muchas de las enseñanzas que tuvimos a lo largo de estos meses estudiando la carta de los Efesios, ¿cierto? Nos vino a la mente mucho de lo que aprendimos a lo largo de estos meses. Bueno, quiero iniciar este mensaje haciéndoles una pregunta que queden ahí en el disco duro. Meditemos en ella. Al final vamos a volver a plantear esta misma pregunta y vamos a meditar en eso. Y la pregunta es la siguiente: si tú te ganaras la lotería económica, ¿qué harías con toda esa fortuna? Podemos vivir muchas circunstancias, podemos tener necesidad, podemos quizá tener deudas, podemos quizá tener una situación económica distinta, quizá no necesitemos como tal de ganarnos la lotería para salir de nuestros compromisos o algo así, pero igual si ganáramos la lotería, ¿qué haríamos con ella? Levanten la mano, ¿quién de los que están aquí, si se ganara la lotería, la guardaría ahí debajo del colchón? Sobre todo si tenemos deudas, si tenemos compromisos, la utilizaríamos para ello, ¿verdad? Saldríamos de nuestros compromisos y vaya, sería de mucha ayuda. Y ¿quién no se compraría quizá un auto, quizá una casa, algo que necesite o algo que hasta cierto punto pudiera ser algún lujo quizá? Pero la idea es que si ganáramos la lotería, la utilizaríamos, ¿cierto? Repito, ¿quién de nosotros se ganaría la lotería y la guardaría debajo del colchón? Entonces, quedémonos con esto en mente y sigamos con lo que es nuestro resumen de Efesios. Quiero darles varios puntos o datos acerca de lo que es la carta de Efesios y quiero iniciar con el versículo clave. Repito, Efesios es una carta que contiene doctrina y teología muy densa, con mucha enseñanza, y no es muy sencillo, no es fácil escoger como tal un versículo clave. Creo que puede haber varios, pero creo que este puede ser uno de los más interesantes y era parte de la lectura que tuvimos hace un momento. Efesios 4, del 4 al 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De qué nos habla esta porción de Efesios? De la unidad, de uno solo, de un solo cuerpo, un solo espíritu, de un Señor, una fe, un bautismo que recibimos del Señor, y todo el contenido de Efesios en cierta manera gira en torno a estas verdades, a la unidad de la iglesia, pero también a la unidad que nosotros como iglesia podemos llegar a tener con el Señor y de las bendiciones que eso implica, porque llegar a ser uno con el Señor implica bendición para nosotros. Quiero darles más datos acerca de la carta de los Efesios, un par de ellos ya lo mencionamos. ¿Quién es el autor de la carta de Efesios? Por supuesto lo sabemos, la misma carta lo indica, es el apóstol Pablo. ¿Cuándo se escribió esta carta? Aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y repito, ¿cuáles eran las condiciones de Pablo? Estaba en prisión. ¿Desde dónde escribió esta carta? Desde la prisión en Roma, ya cerca del final de su vida, después de haber realizado su ministerio de misiones. El apóstol Pablo, habiendo hecho sus 3 viajes misioneros, donde sembró la palabra del Señor, donde fundó iglesias, pastoreó iglesias y se cansó de predicar el evangelio. Es decir, que Pablo escribe esta carta con toda la experiencia que su ministerio le había arrojado, con mucho conocimiento doctrinal y teológico, repito,
de la palabra de Dios y entonces entrega un contenido muy importante a los efesios. ¿Cuál fue el motivo por el cual Pablo escribió esta carta? Como tal, en la carta de los Efesios no se menciona alguna problemática o alguna dificultad que la iglesia de Éfeso hubiera estado viviendo. Sin embargo, no era una iglesia perfecta, era una iglesia como cualquier otra, como Ebenezer quizá, donde vivimos ataques, donde tenemos deficiencias. Y en el caso de Éfeso, en aquel tiempo ellos habían sufrido ataques por parte del judaísmo. El judaísmo había llegado hasta Éfeso, quizá no había hecho tantos estragos como en otras iglesias, como en las de los Gálatas, como veíamos cuando estudiábamos Gálatas, pero el judaísmo había llegado ahí. La filosofía de los griegos también era una influencia muy fuerte en todo el mundo y por supuesto en Éfeso también llegaban ideas de filosofías de los griegos y también esas problemáticas llegaban a la iglesia y también había misticismo oriental, es decir, creer en cosas místicas, en cosas que provenían de los países de Oriente y esas influencias también estaban comenzando o habían atacado hasta cierto punto a la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo escribe esta carta para contrarrestar esos ataques y precisamente el propósito de Pablo era confirmar y equipar a una iglesia madura. La iglesia de Éfeso era una iglesia fiel, era una iglesia madura con conocimiento del Señor, que vivía cercana al Señor, pero Pablo quería confirmar y equipar a esta iglesia ante estos ataques que vivían. Más datos acerca de Efesios. Nosotros hoy en día como cristianos, la iglesia cristiana de hoy, ¿qué beneficio podemos obtener cuando estudiamos Efesios? Es decir, en estos meses que hemos estudiado esta carta, ¿qué podemos decir de qué hemos sido beneficiados? Bueno, el creyente puede fortalecerse y establecerse para poder cumplir con el propósito y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. La iglesia de Éfeso era especial para el apóstol Pablo. Repito, fue una de las iglesias que él visitó en uno de sus misioneros, específicamente en el tercero. Podemos leerlo ahí en Hechos 19 y 20. Y esta iglesia de Éfeso guardaba un lugar muy especial en el corazón de Pablo. Era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. Por lo tanto, repito, también este contenido de la carta de Efesios es muy especial en ese sentido para los creyentes de Éfeso y ahora para nosotros. Quiero que vayamos ahí a Hechos, se los voy a mostrar aquí en la pantalla. No sé si recuerdan, al final de su tercer viaje misionero, Pablo estaba ya sufriendo persecución, su vida nuevamente estaba en peligro. Muchos judíos estaban buscando hacer una emboscada para matarlo cuando él ya tenía la intención de terminar su tercer viaje misionero y regresar a Jerusalén. ¿Se acuerdan que primero él tenía la intención de regresar para la Pascua? No fue posible, pero después hizo lo posible para llegar para la fiesta de Pentecostés. En ese tiempo Pablo estaba visitando a las iglesias que, digamos, en el camino de ida había ido a predicar y en el camino de vuelta pasaba de regreso confirmando a esas iglesias. Pasó a Éfeso nuevamente, avanza rumbo a Jerusalén, su vida está en peligro, pero él tiene un mensaje especial para los de Éfeso. Y ahí en Hechos capítulo 20, 17 al 18, él ya está en Mileto, rumbo a Jerusalén, pero él dice lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, ya estando en Mileto, él envió a unos mensajeros a Éfeso para hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, Pablo les da un discurso que encontramos a continuación ahí en Hechos 20, desde el 18b hasta el 35. No lo vamos a leer ahorita, pero te recomiendo mucho que llegando a casa o en estos días puedas leer ese discurso que Pablo le da a los ancianos de Éfeso. Es un discurso muy emotivo, con un encargo especial de velar por la iglesia, de velar por él mismo, por Pablo. Pero repito, Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso a que fueran a Mileto y les da este discurso. Y después de ese discurso, Pablo
les da una despedida de todos los que estaban ahí presentes, tanto los de Mileto como sus alrededores, pero también de estos ancianos que habían llegado o habían sido mandados a traer desde Éfeso. Y esta es la despedida de Pablo con los ancianos de Éfeso. Dice versículos 36 al 38, cuando hubo dicho estas cosas, es decir, cuando finalizó su discurso, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y fíjate la manera en que se despide de los ancianos de Éfeso. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que les había dicho, porque él les había dicho que ya no se volverían a ver en esta vida, de que ya no verían más su rostro, y le acompañaron hasta el barco. Fue una despedida muy emotiva. Había un sentimiento muy especial de Pablo por esta iglesia de Éfeso. Muy probablemente él fue uno de los fundadores de la iglesia de Éfeso y muy seguramente él pastoreó durante un par de años la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, les envía esta carta llena, cargada de contenido doctrinal y teológico, pero también de un amor sincero y profundo que Dios había sembrado en el corazón de Pablo para con los efesios. Y hoy nosotros podemos disfrutar de ese contenido teológico y doctrinal y de esa carga de amor de Pablo, no solo para con los efesios, sino para con todos los creyentes, para con todos los que habían de creer en el evangelio. Pablo era un misionero increíble y tenía un amor increíble por las almas. Recordamos cuando estudiábamos Hechos hasta dónde estaba dispuesto Pablo con tal de predicar la palabra. Estaba dispuesto a entregar su propia vida. ¿Se acuerdan cuando visitó Listra, Iconio y Derbe? ¿Qué le pasó ahí? Lo apedrearon hasta el punto de que estaba ahí tirado y pensaron que ya estaba muerto. Y por eso dejaron de apedrearlo, porque pensaron que ya estaba muerto. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Se levantó y al día siguiente se fue a la siguiente ciudad, aquí al hospital, a resguardarse. No, a seguir predicando la palabra del Señor, a seguir entregando su vida por amor a las almas perdidas. Entonces, repito nuevamente, nosotros ahora podemos recibir también ese amor de Dios y de Pablo hacia nosotros. Recordemos, lo mencionamos, la gran mayoría de las cartas de Pablo están divididas en dos partes. La primera parte es una parte teórica y la segunda parte es práctica. Y quiero mencionarte esto. En esa primera parte, en los primeros capítulos, Pablo menciona muchas bendiciones, muchos beneficios que los creyentes de Éfeso, que tú y yo recibimos al haber creído en Cristo, al haber entregado nuestras vidas en Cristo. Y dice muchos adjetivos que el creyente hoy en día podemos apropiarnos de ello. Según Efesios, Pablo les dijo a los creyentes que somos elegidos, somos adoptados, somos aceptados, somos perdonados de nuestro pecado, tenemos la bendición y el privilegio de poder comprender la voluntad de Dios, somos herederos eternos, somos sellados por el Espíritu Santo, tenemos la posibilidad de recibir sabiduría y conocimiento de Dios. Y continúa diciendo Pablo, ¿qué más, qué otros beneficios obtenemos por ser creyentes? Recibimos de su poder divino, recibimos vida espiritual, recibimos gracia y amor del Señor, recibimos su bondad eterna, recibimos aún buenas obras para que nosotros las realicemos. Él es el autor, pero permite que nosotros hagamos esas buenas obras para mostrar nuestra fe en Él. Recibimos unidad y paz. Unidad para con Él y paz para con Él. Es lo principal. Qué bendición, qué privilegio poder estar unidos al Señor, unidos a Dios y tener paz con Él, que esa enemistad debida a nuestro pecado haya sido derribada, haya sido quitada. Qué bendición, qué privilegio que ahora podamos ser llamados ciudadanos celestiales y por supuesto eso nos da acceso a Dios. ¿Te das cuenta de todas las bendiciones que recibimos por ser creyentes y que Pablo expresa en esta primera mitad?
a los efesios y a nosotros hoy en día? Pablo les está diciendo a los efesios, date cuenta en qué posición te está poniendo Dios. Eres adoptado, eres elegido, eres aceptado, eres perdonado, tienes infinidad de bendiciones y no cualquier bendición. Bendiciones de altura. Bendiciones que, repito, incluso nos dan la ciudadanía celestial y nos dan acceso a Él. Somos hijos de Dios, somos uno con Él. Tenemos una posición de privilegio muy especial. Y por lo tanto, dándonos cuenta de esa posición en la cual Dios nos ha colocado, tenemos también una responsabilidad. Y por eso la segunda parte de esta carta, Pablo se enfoca en el aspecto práctico. Ahora que ha dicho a los creyentes todas las bendiciones, todos los privilegios y la posición en la cual hemos sido colocados, Él nos dice cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos, sabiendo todo lo que somos, sabiendo todas las bendiciones que recibimos. Y así comienza la segunda parte de esta carta, en donde Pablo indica las responsabilidades que como creyentes debemos llevar. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Debemos tener unidad en el Espíritu. Debemos usar las habilidades o los dones que Él ha puesto en nuestras vidas. Debemos crecer y madurar. Debemos dejar los viejos y pecaminosos caminos. Debemos hablar de manera pura y honesta. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos imitar a Dios. Debemos andar en amor, descubrir lo que es aceptable al Señor. Debemos aprovechar el tiempo. Debemos también buscar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos someternos unos a otros. Debemos tener matrimonios que honren a Dios. Debemos formar familias que honren a Dios. Debemos ser íntegros en el trabajo, no importa si eres jefe o si eres empleado. Debemos comportarnos de manera íntegra por la posición en que Dios nos ha colocado. Debemos fortalecernos y prepararnos en contra de las fuerzas del mal, que es lo que veíamos recientemente. La guerra espiritual, la armadura del Señor en nuestras vidas. Esas son parte de nuestras responsabilidades, sabiendo la posición en que Dios nos ha colocado. Un par de frases quiero compartirte que encuentran su fundamento precisamente en estos versículos de Efesios. La primera, Efesios resalta el rol tan importante que la iglesia tiene en el plan eterno de Dios. La iglesia es importante para Dios, por eso nos colocó en una posición especial de privilegio. En Cristo Jesús, Dios ha revelado su deseo de unir a gentiles y judíos en un nuevo grupo de personas. ¿Cuál es ese grupo? La iglesia, nosotros. Hoy, aquí, tú y yo, quizá no haya ningún judío, no lo sabemos, no podemos tener quizá la seguridad, pero la gran mayoría de nosotros éramos gentiles, pero ahora ha hecho Dios de nosotros un nuevo grupo de personas especial para Él, la iglesia. Tú y yo somos especiales y tenemos un rol importante en el plan eterno de Dios. La iglesia también es parte fundamental del plan eterno de Dios para reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo la autoridad de Cristo Jesús. Tenemos una posición especial de privilegio y Dios nos ha colocado bajo la autoridad de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el Señor. Nosotros somos el cuerpo y Él es quien nos gobierna. Él debe ser quien nos gobierna, quien nos dirige, quien es nuestra cabeza, nuestro Señor, nuestra autoridad. Dios quiere que la iglesia sea un escaparate hacia todo el mundo que refleje su gracia perdonadora. Dios ha derramado su gracia en nosotros. Nosotros somos bendecidos de la gracia de Dios, hemos recibido la salvación y repito nuevamente, hemos sido colocados en una posición especial de privilegio y esto tiene que ser evidente a los demás, pero no solo hablándolo, no solo mencionándolo. Tenemos que publicarlo con nuestros labios, pero tenemos que respaldarlo con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. Debemos ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que decimos que creemos, pero que sea congruente con lo que practicamos en nuestra vida todos los días. Dios da poder a su pueblo por su espíritu
para tener presencia en el mundo, para adorarlo a Él y para compartir las buenas nuevas de su amor incondicional. Dios nos ha capacitado y nos ha empoderado para que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Él nos guía a través de su Santo Espíritu para proclamar su evangelio, para vivir vidas conforme a lo que a Él le agrada. La iglesia debe ser una comunidad en la cual la gloria de Dios pueda ser vista y el creyente pueda vivir dedicado a la alabanza de esa gloria. En tu vida se refleja que das gloria a Dios con tu conducta, con tus hechos, con tu andar, con lo que piensas, con lo que haces, incluso con lo que publicas ahí en tus redes sociales. ¿Buscas dar la gloria y la alabanza a Dios? Somos llamados a eso por la posición en la cual Dios nos ha colocado. Ya que la iglesia abarca personas de diferentes razas, esta debe ser una comunidad de armonía y paz cuando los creyentes convivan juntos en amor, entrelazados por la experiencia compartida del Espíritu. A pesar de que somos de distintos caracteres, con distinta mentalidad, con distinta formación, provenimos de diferentes trasfondos sociales, económicos, religiosos, sociales, etcétera, incluso políticos, pero Dios nos permite estar unidos en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo cuerpo. Ahora todos vamos en una sola dirección, bajo la guía, bajo la instrucción, bajo el liderazgo de nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu. La meta de Dios para la iglesia es que ésta alcance los más posibles de la plena experiencia en unidad, en fe, en entendimiento espiritual y en madurez cristiana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que qué? Hasta que podamos alcanzar la plenitud de Cristo y podamos vivir de manera semejante a Dios mismo. Recordamos este pasaje, ¿verdad? De Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos quiere hacer de nosotros, de su iglesia, que nos comportemos como tal, como ciudadanos celestiales, como hijos suyos, como rescatados por Él. La iglesia es la comunidad de aquellos que reconocen el señorío de Cristo y se someten a Él. Este punto en tu vida espiritual, ¿qué tanto tiene de realidad, de verdad? La iglesia es la comunidad de aquellos que reconocen el señorío de Cristo y se someten a Él. ¿De verdad el Señor es tu Señor? ¿Cristo Jesús es tu Señor? Hemos escuchado en otras ocasiones esta frase de que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, porque es algo bueno para nosotros, porque es un beneficio para nosotros. Incluso nos conviene que sea nuestro Salvador, porque entonces nos libra del castigo eterno, ¿verdad? Pero Él no solamente quiere ser nuestro Salvador, Él también quiere ser nuestro Señor. Pero muchas veces pensamos que es suficiente con recibirlo, con vivir para Él solo como nuestro Salvador. Y nosotros queremos seguir gobernando nuestras propias vidas. Nosotros queremos seguir siendo los señores de nuestras vidas. Señor, sí recibo tu salvación, sí la acepto, gracias por dármela, pero yo sigo tomando mis propias decisiones. Y no nos sometemos a Él. Muchas veces vivimos vidas así, aceptando su salvación, pero rechazando su señorío. Y eso no es a lo que Dios nos llama. La iglesia, la posición en la cual hemos sido colocados los creyentes, es un lugar muy especial. Y encontré por lo menos 6 enseñanzas a lo largo del Nuevo Testamento que hablan acerca de una realidad, es decir, 6 realidades acerca de la iglesia, de cómo Dios la ve. Y quiero que pongas atención. ¿Qué es la iglesia para Dios? La iglesia es el Israel de Dios. ¿Quién era Israel o quién es Israel? Es el pueblo escogido por Dios.
cuánto ha amado Dios a Israel a lo largo de la historia, cómo ha tratado con él. Los judíos son especiales, a pesar de no creer en Cristo, reciben bendición de Dios. Son un pueblo especial para Dios, pero la iglesia es el Israel de Dios. Nos ha colocado en una posición semejante a la del pueblo de Israel y yo creo que aún más, porque nos ha hecho más cercanos a Él y lo vamos a ver a continuación. La iglesia también es un templo santo para el Señor. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo y debemos vivir como tal. ¿Recuerdas o si has leído o estudiado un poco acerca de la importancia del templo de Jerusalén para los judíos? ¿Lo recuerdas? ¿Sabes qué tan importante es este lugar para los judíos? ¿Qué representa? Para ellos representa ahí la presencia de Dios y deben acercarse con mucha reverencia, con total solemnidad. ¿Se acuerdan quién era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año y habiéndose purificado previamente. Es un lugar especial, es un lugar simbólico muy importante, pero ahora tú y yo somos un templo para el Señor y no necesitamos ir hasta Jerusalén, aunque estuviera el edificio, el templo. Hoy aquí tú y yo somos un templo santo para el Señor. ¿Qué más es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos las manos, somos los pies de Cristo. Tú y yo somos llamados a llevar a cabo la obra del Señor. Él dirige, Él ordena y nosotros ejecutamos, nosotros actuamos con su ayuda, con su guía y su dirección. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué más es la iglesia? La novia de Cristo. Y este concepto es sumamente importante. El pueblo judío, repito, es el pueblo escogido por Dios, pero ellos nunca tuvieron este privilegio de ser llamados la novia de Dios o la novia de Cristo. ¿Tú te das cuenta de esta posición en la cual nosotros como cristianos, como iglesia hemos sido colocados? Repito, hemos sido hechos más cercanos entonces que el pueblo de Israel. Somos la novia de Cristo, la prometida, la futura esposa de Cristo. La iglesia es también la congregación del pueblo de Dios. Tú y yo estamos aquí hoy. Ya vimos anteriormente que somos el cuerpo de Cristo, pero también somos la iglesia, los representantes de Dios aquí en la tierra para dar luz a todos aquellos que viven en oscuridad. Esos somos los creyentes, esos somos la iglesia a los ojos de Dios, la congregación del pueblo de Dios. Y por último, la iglesia es la familia de Dios. Y nuevamente, los judíos, el pueblo de Israel, jamás pudieron haber soñado en ser llamados familia de Dios. Ellos veían ese concepto del pueblo de Dios como lo máximo, como el tope. Y sin embargo, Dios a ti y a mí nos ha llamado a ser la familia de Dios, la novia de Cristo. Hemos sido hechos más cercanos a ellos. De estos 6 conceptos que acabamos de ver, que se mencionan a lo largo del Nuevo Testamento, 4 de esos principios se mencionan en Efesios. Repito, el contenido de la carta de Pablo a los Efesios es muy, muy importante. Podemos aprender mucho de las bendiciones, de los privilegios que recibimos por ser hijos de Dios, pero eso implica una gran responsabilidad. Hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Un gran poder implica una gran responsabilidad. Un beneficio grande también implica una grande responsabilidad. A continuación, repito, no quiero hacerlo demasiado tedioso ni cansado, pero quiero que tomes nota de lo siguiente. Es un resumen bastante rápido, aunque es mucha información, pero es algo de lo que hemos estado viendo en estos meses. El contenido doctrinal de la carta de Efesios, repito, su primera parte es teórica y en los primeros versículos del capítulo 1 comienza con un saludo y de inmediato en el versículo 3 comienza a desarrollar el contenido doctrinal. Y Pablo nos menciona cuál es el llamado de Dios para la iglesia.
Y nuevamente vamos a repasar estas bendiciones, estos privilegios que obtenemos. ¿Cuáles son las bendiciones del creyente que se mencionan ahí en Efesios 1? Somos escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo, sellados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de la participación de la Trinidad en nuestra salvación, en nuestras bendiciones? Escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo, sellados por el Espíritu Santo. Dios, las tres personas de la Trinidad están involucradas en nuestra salvación, en nuestras bendiciones. En segundo lugar, en este llamado a la iglesia, Pablo hace una oración por iluminación a nosotros. Ya que nos ha colocado en una posición especial, Pablo hace una oración para iluminarnos, para recibir esa iluminación de parte de Dios, para que comencemos a comprender esta posición nueva en que hemos sido colocados. Continuando con el llamado de la iglesia. Punto número 3, ¿cuál es la posición del creyente? Efesios 2 nos menciona cómo estábamos sin Cristo. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos en delitos y pecados, muertos para Dios, pero de inmediato menciona cuál es la condición que ahora recibimos a través de Cristo, vivos para Dios. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces hay una reconciliación de judíos y gentiles en este pueblo nuevo llamado la iglesia. Comienza Pablo a revelar en el capítulo 3 el misterio de la iglesia. Es lo que veíamos cuando estudiábamos Efesios 3, ese misterio revelado de que judíos y gentiles eran ahora parte de un nuevo cuerpo, de un nuevo pueblo para el Señor. Ese misterio que tanto les costó en su tiempo a los judíos aceptar, y que aún hoy en día es difícil de creerlo para ellos, que la salvación sea también para los que no son judíos, fue revelado ahí en Efesios 3 también por el apóstol Pablo. Y finaliza esta parte teórica al final del capítulo 3 por una oración de parte de Pablo para que el cristiano pueda experimentar la plenitud de Dios. Y habiendo señalado todos estas bendiciones, estos privilegios que hemos recibido como cristianos, nuevamente vamos a repasar la parte práctica, cómo debemos vivir, cómo debe conducirse la iglesia. En primer lugar, debemos andar en el Espíritu, es decir, preservar la unidad del Espíritu, y debemos edificar el cuerpo de Cristo. Podemos recordar cuando estudiábamos estas porciones de Efesios, andar en unidad en primer lugar, pero también debemos andar de manera diferente a como el mundo anda. ¿Y cómo nos enseña Efesios que debemos andar de manera diferente? Despojándonos del viejo hombre, vistiéndonos del nuevo hombre. Y esto cuánto nos cuesta, ¿verdad? Cuán difícil es para nosotros quitarnos nuestras ropas viejas. Y muchas veces, e incluso voy a hacer esta analogía precisamente con la ropa, porque muchas veces con la ropa vieja nos sentimos cómodos, ¿verdad? Nos sentimos con más libertad. A mí me cuesta mucho vestirme formal, soy más informal, ¿se han dado cuenta? Y nos cuesta. Pero ese es el llamado que tenemos también en lo espiritual. Debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué más debemos hacer para andar de manera diferente? No contristar al Espíritu Santo con nuestro pecado. Somos llamados a no hacerlo. Debemos, como cristianos, como una sola iglesia, como un solo cuerpo, andar en amor, mostrando el amor como la característica principal de la iglesia, porque el amor ha sido el más grande de los privilegios que hemos recibido de parte de Dios, pero todo lo que hemos recibido de Dios es especial y es supremo. No solo su amor, su misericordia, su perdón, su gracia, aún su justicia y su santidad hacia nosotros son una bendición. Debemos andar como hijos de luz también, siendo luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo perdido.
La iglesia, además de andar en unidad y de andar de manera diferente, debe andar sabiamente, con sabiduría. Entender la voluntad de Dios es importante para el cristiano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchas veces puede sonar como algo muy místico, muy difícil de comprender, pero ¿sabes qué? La voluntad de Dios no es nada oculto a nuestras vidas. La palabra de Dios lo muestra y es muy clara. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de todo lo malo, de todo lo contaminado. Cuando tengas duda de si algo es la voluntad de Dios o no para tu vida, pregúntate si eso te lleva a la santificación. Y si te está llevando a la santificación, no tengas duda de que eso es la voluntad de Dios. Da el paso hacia adelante, pero por el contrario, si eso no te acerca a la santificación, retrocede. La voluntad del Señor es muy clara. Debemos entender la voluntad de Dios, debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos Gálatas, el fruto del Espíritu? Ser llenos del Espíritu Santo es importante para la iglesia cristiana, es algo primordial, y la iglesia también debe mostrar su misión en las relaciones. No somos llamados a sobresalir por encima de los demás, no somos más que nuestro compañero de al lado, nuestro hermano de al lado. Estamos en la misma posición, hemos recibido gracia igual que él, igual que ella, la necesitábamos igual que él o ella. Debemos mostrar su misión en las relaciones. Y por último, en versículo 6, debemos andar en victoria. Y para ello Dios nos ha provisto de esa armadura tan maravillosa que estuvimos estudiando recientemente, porque estamos en una guerra, estamos en una lucha y debemos estar protegidos. Debemos vestirnos de esa armadura y debemos usar esa armadura. Y debemos saber usar esa armadura, ¿verdad? No podemos llegar como si nada pretendiendo usar esa armadura sin ser diestros en utilizarla, sin haber practicado, sin habernos ejercitado en ella. Y por último, Pablo se despide de la iglesia de Éfeso en esos versículos 21 al 24. Y esta es, de manera resumida, estas bendiciones y estas responsabilidades que hemos estado estudiando a lo largo de la carta de los Efesios. ¿Y te acuerdas de esa pregunta que te realicé al principio? ¿Cuál era? Si te hubieras ganado la lotería, ¿qué harías? Y quiero planteártela nuevamente, pero ahora cambiando un par de palabras, y quiero preguntarte, ahora que has ganado la lotería espiritual, ¿qué vas a hacer con toda esa fortuna? ¿Te das cuenta de la posición en que Dios nos ha colocado? Hemos sido elegidos, adoptados, herederos eternos, sellados por el Espíritu Santo, unidos a su cuerpo, a su iglesia. ¿Te das cuenta de lo especial que eres para Dios? ¿Qué vas a hacer con esa fortuna que has ganado? Porque no lo merecíamos. ¿Y se acuerdan de lo que les mencioné en un principio? ¿Quién, si se gana la lotería, la guardaría ahí abajo del colchón? Entonces, con esta fortuna espiritual que tú has recibido de parte de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a guardar ahí debajo del colchón? ¿Vas a seguir viviendo una vida cristiana pasiva? Este es un llamado de Dios a que vivamos a partir del versículo 4, sabiendo las bendiciones de los primeros versículos. Pongamos estas bendiciones en práctica en nuestra vida cristiana. Quiero finalizar con un par de frases de John MacArthur y quiero que meditemos en ellas, quiero que las analicemos. Dice John MacArthur, o decía, Efesios está escrita en especial para cristianos que sean propensos a tratar sus recursos espirituales de forma mezquina. Tales creyentes se encuentran en peligro de padecer una desnutrición espiritual grave, porque no están aprovechando el inmenso depósito lleno de alimento y recursos espirituales que están a su disposición. ¿Cuántas veces hemos sido mezquinos
con estos privilegios y estas bendiciones recibidas de parte del Señor. Estamos desnutridos espiritualmente, a pesar de saber todas las bendiciones que tenemos, no las ponemos en práctica, no las llevamos a cabo. Démonos cuenta de este tesoro que Dios nos ha dado en la carta de Efesios. Efesios ha recibido estos nombres. Efesios es el banco del creyente, la chequera del cristiano o el erario público de la Biblia. Somos ricos espiritualmente por haber sido recibidos en la salvación del Señor. Pero ¿cuánto aprovechamos estos recursos? ¿Cuánto acudimos al banco del creyente? Echamos mano de la chequera del Señor para aplicarlo en nuestras vidas. Esta hermosa epístola habla a los cristianos acerca de las grandes riquezas, de la herencia, de las plenitudes que tienen en Cristo Jesús los cristianos y en su iglesia. Efesios es una carta muy especial, repito, cargada de contenido doctrinal y teológico de Pablo para los efesios, para nosotros, y además de eso, cargada de amor de Dios para nosotros, de Pablo para los efesios y para los creyentes. Somos objetos del amor de Dios. Dios nos ha colocado en una posición especial, pero no para estar ahí paraditos sin movernos. Tenemos que llevar a cabo, tenemos que llevar una vida cristiana práctica. ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuánto estamos derrochando nuestra vida? Dedicándola al servicio a Dios, viviendo como tal, como adoptados, como escogidos, como amados, como herederos. ¿Tu mente está en lo espiritual, en lo eterno, o está en lo terrenal y lo temporal? Y también lo mencionábamos en el discipulado. ¿Vivimos para lo actual, para lo presente, o tenemos la mirada puesta en lo eterno? Que esta carta de los Efesios, que este mensaje también pueda servirnos para meditar en cómo está nuestra vida. Y si hasta hoy tú no has aprovechado estas riquezas que tenemos de parte de Dios para nosotros, es tiempo de renovar nuestros votos, nuestros pactos con el Señor y de poder comenzar a vivir una vida que le honre a Él, que le dé gloria a Él, y eso traerá aún mayor bendición a nuestras vidas. Meditemos en ello y hagamos algo, no solo meditar, actuemos al respecto. Vamos a finalizar orando en este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tus bendiciones, por tu misericordia. Gracias por permitirnos durante estos meses haber podido estudiar esta carta a los Efesios, en donde hemos aprendido tantas bendiciones que tú tienes para con nosotros, pero también hemos aprendido, Señor, mucho de lo que tú pides de nosotros como hijos tuyos, cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos. Y Señor, tú conoces la vida de cada uno de nosotros, tú sabes cuántas veces te hemos fallado y tú sabes cuánto te necesitamos para poder vivir vidas que te agradan. En tu amor y en tu gracia y tu misericordia, permite que nuestras vidas, nuestras mentes sean tocadas, sean transformadas, sean sensibilizadas al mensaje de Efesios y al mensaje de toda tu palabra, para vivir vidas que te honren, Señor, que te agraden, que lleven gloria a tu nombre. Señor, trata con nuestras vidas, trata con Iglesia Ebenecer, para que podamos honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.